Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Capítulo 126. Padres. El momento en que la hidra exhaló su último aliento, la prisión de cristal se deshizo en pedazos. Zenith seguía viva, inconsciente, pero respiraba. Vi una gran cantidad de cristales mágicos enormes cercanos a donde se encontraba, junto a varias piedras mágicas con forma de escamas que parecían haber pertenecido a la hidra. Además, al fondo de la habitación, encontramos muchísimos objetos mágicos dispersos por el suelo. Si se vendiera todo lo que había en esta habitación, podríamos ser asquerosamente ricos, pero nadie en la habitación se lanzó por la montaña de tesoros. Hasta yo me sorprendí de mi desinterés y la forma casi automática en la que estuve actuando en esta situación. Sentía como si estuviera en un sueño al no sentir que era yo el que movía mi propio cuerpo. Respondía de forma automática, pero las palabras no pasaban por mi cerebro, como si alguien ajeno a mí estuviera manejando mi cuerpo mientras yo observaba. Yo mismo tuve que incinerar en ese lugar los restos de Paul, ya que, aunque mi intención era llevarlo de vuelta conmigo, no me dejaron. Parece ser que esto es lo que hay que hacer cuando muere algún compañero en el laberinto, así que hice lo que me indicaron. Lo único que quedó de Paul fueron 3 objetos que servirían como reliquias familiares. La coraza de medio pecho, hecha de una fina capa de acero. La daga que aumentaba su potencia cuanto mayor fuera la armadura de su oponente. Y finalmente, la fiel compañera de Paul, la espada con la que llevo viéndole entrenar desde que nací. Bajo el fuego de mi magia, Paul no tardó nada en convertirse en una pila de huesos. El Inalice me advirtió de que no debía enterrar sus restos, o podría llegar a levantarse como un no muerto, por lo que tan solo le quité un pequeño hueso, para llevármelo a casa y para poder enterrarlo. El resto lo hice cenizas. Hice un pequeño relicario con magia de tierra y coloqué el hueso en su interior. Noté una sensación extraña al observarlo, mi corazón se contrajo fuertemente, aunque no comprendí el motivo. Volvamos a la pan. En el viaje de regreso, fui un estorbo en todos los sentidos. Los pasos seguros con los que había conquistado este laberinto desaparecieron dando paso a gran cantidad de errores. Estoy seguro de que si Roxy no hubiera estado a mi lado, habría podido activar sin querer alguna trampa. Seguí utilizando mis hechizos para acabar con los monstruos, pero no fueron ni de lejos tan certeros como hasta ahora, aunque nadie en el grupo me recriminó nada de lo que hice mal. Ni el Inalice, ni Roxy, ni Talant, ni siquiera Hisu. Nadie me dedicó palabras de queja ni de apoyo. Ninguno sabía qué decir. Al tercer día, por fin salimos del laberinto. Y en este tiempo, todos nos habíamos ido turnando para cargar con Zenith, la que seguía inconsciente y ni siquiera en los momentos de intenso por el combate hizo por despertar. Este hecho aumentó en gran medida mi ansiedad, pero que se veía controlada debido a que seguía respirando en todo momento. Sé que tuvimos que hablar con el grupo base al regresar a la ciudad, pero no recuerdo qué se dijo. Sé que el Inalice y Hisu les explicaron todo a Shere, Vera y Lilia, pero ni presté atención, ni tenía nada que decirles. ¿Acaso hay algo que podría haberles dicho? Shere se echó a llorar y del shock, Vera cayó de rodillas al suelo, y aún en esta situación, no fui capaz de decir palabra. Lilia por su parte tuvo una respuesta distinta. Su rostro no mostró ningún tipo de sentimiento ni expresión, sino que giró a mí y me dio un fuerte abrazo, en el que pude sentir varias emociones siendo transmitidas. Has sufrido mucho. Has hecho un gran trabajo.
Déjame el resto a mí. No te preocupes y descansa. En mi actual estado de alienación, tuve que esforzarme para responder el gesto asintiendo al menos con la cabeza. Siguiendo este evento, me dirigí hacia mi habitación, me quité el manto y pude ver que tenía un desgarro enorme que necesitaría coser. Pero aunque tuve este pensamiento, simplemente lo lancé a una esquina de la habitación despreocupadamente, junto con Aqua Hartia y mi bolsa de viaje, y me dejé caer sobre la cama. Esa noche tuve un sueño. En él, me vi a mí mismo en el cuerpo de un despreocupado y descuidado Nick. Era yo antes de renacer. Aunque en este caso Hitogami no apareció en mis sueños, ni tampoco me encontraba en esa habitación blanca en la que hasta ahora le he encontrado. Sino que tan solo estaba soñando sobre mi vida anterior. No parecía un momento concreto en mi vida, pero soñé con mis padres hablando sobre mí en el salón de mi casa. Como se trataba de un sueño, no podía saber exactamente de lo que hablaban, simplemente les veía mover los labios, pero por egocéntrico que suene, estoy seguro de que hablaban sobre mí. ¿Qué pensarían mis padres sobre mí en aquel entonces? Nunca me enteré de la causa de su muerte, y aunque sé que murieron al mismo tiempo, no me preocupé por averiguar el motivo. ¿Morirían en un accidente? ¿O quizás se suicidaron? No sé al principio, pero ¿qué pensarían de su hijo el día en que murieron? Solo puedo pensar que me verían como un Nick vergonzoso, o como mínimo estaban cansados de la actitud egoísta de su hijo. Puede, o quizás pensaban que se arrepintieran de haberme tenido. Lo cierto es, que no lo sabía ni lo sé. Apenas veía a mi madre, y con mi padre llegó un punto en el que se desentendió de mí, harto de mi actitud, y hasta dejó de hablarme. Lo siguiente que veo en el sueño es una imagen genérica de un funeral con las fotos de mis padres sobre un par de féretros. Al morir, ¿llegaron a pensar en mí aunque solo fuera un segundo antes de dejar este mundo? ¿En qué estaba pensando en aquel entonces para no ir ni a su funeral? ¿Por qué no fui a despedir las cenizas de mis propios padres? ¿En qué demonios estaba pensando? En serio, ¿por qué? ¿Por qué no fui a su funeral? Porque tenía miedo. No me atrevía ni a presentarme en el funeral de mis propios padres, debido a que sabía que los presentes me clavarían sus miradas con hostilidad y desprecio por el mierdoso nit en que me había convertido. Pero aunque ese fuera parte del motivo, hay más. Yo no era exactamente un hijo admirable, es más, lo cierto es que su muerte no me afectó tanto como debería, debido a que hacía tiempo que había dejado de sentir afecto por mis padres. Y en verdad, en aquel momento el miedo por no saber lo que iba a pasar conmigo era mayor que el dolor de su pérdida. Recordar esto me hizo sentir asco de mí mismo, e intenté cerrar los ojos para no ver lo que me mostraba mi sueño. No pienso justificarme, es algo que simplemente ocurrió de esa forma entonces. Sabía que había perdido mi último refugio en este mundo y sabía que me encontraba entre la espada y la pared, comprendiendo que ahora me daría de bruces contra la fría y dura realidad. Puede sonar egoísta, pero aunque me arrepiento, ya no me culpo por ello, aunque siento que como mínimo, debería haber asistido al funeral. Es solo que hoy por hoy, soy incapaz de comprender en qué pensaba entonces para no ir. Debería haberme despedido de ellos por última vez, en un último adiós. ¿O acaso hubiera preferido no ver los últimos momentos de Paul? Ver su cara, aunque no fuera una enorme sonrisa, ni siquiera murió satisfecho, pero al menos pude ver que se quedaba tranquilo al verme con vida cuando las comisuras de sus labios dibujaron una sonrisa. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Y las de mis padres? ¿Con qué cara murieron justo en el momento de sus muertes? ¿Por qué? ¿Por qué no fui a despedirme de ellos? Ah, cuánto me gustaría poder visitar sus tumbas. Al día siguiente me costó horrores levantarme de la cama. Mi cuerpo estaba entumecido debido a unas ganas insoportables de no querer hacer nada en este día, pero fui capaz de soportarlas y salir de la cama para ir a ver a Zenith. Me acerqué a la habitación colindante y Lilia, al verme, me miró sorprendida. Rudeu-sama. ¿Se siente mejor?
Más o menos, pero no puedo permitirme seguir en la cama. No se preocupe, si necesitara reposar durante un tiempo nadie diría nada. Escuchar a Lilia recomendarme que me acostara durante un tiempo hizo que mi cuerpo sintiera la necesidad de hacerlo. Pero para sobreponerme a esa presión, quería hacer cualquier cosa con tal de evitar volver a ver otra vez ese sueño. ¿Te importa si te hago compañía? Si así lo prefiere, no veo inconveniente. Tome asiento, por favor. Decidí sentarme junto a la cama y examinar más detenidamente el estado de Zenith, mientras Lilia me hacía compañía. ¿Cuántos días lleva durmiendo? Tardamos 3 en salir del laberinto y ayer regresamos a La Pan. Así que este es el 4.º día. ¿Y aún así no se ha despertado? Me fijo en su cara, y tiene la expresión propia de una persona durmiendo, ni más, ni menos. Qué raro, para haber estado encerrada todos estos años en el cristal, no parece haber perdido ni peso ni musculatura. Es más, se la ve tan saludable que es extraña, por no hablar de que se parece mucho a la Zenith que recordaba de cuando era pequeño. Bueno, no, es cierto que parece que ha envejecido un poco con respecto a mis recuerdos. Toco sus manos y noto calidez en ellas, al igual que en sus mejillas, y al acercar mi oído a su boca puedo oírla respirar. Es como si estuviera soñando plácidamente y todavía no se hubiera despertado de ese sueño. Es posible que siga así durante un tiempo. Aunque, de seguir así, ¿no llegaría el día en que moriría por inanición? Este último pensamiento pasó por mi cabeza, pero no me atreví a decirlo en alto. Hay cosas que no hace falta decirlas, y otras que simplemente no deben ser dichas. En completo silencio, tanto yo como Lilia simplemente observábamos a Zenith esperando que se despertara. De vez en cuando vinieron ver a Oshere y hablaron de algo, aunque no me quedé con ninguna palabra de su conversación. Más tarde comí junto a Lilia. No estaba especialmente hambriento y la comida se me agarró a la garganta sin intención de bajar, aunque intenté que bajara con agua, casi acabé vomitándolo todo. Ese mismo día, pasada la hora de la cena, finalmente hubo cambios en el estado de Zenith. Lilia nos avisó de que Zenith se movía de forma extraña, y nos acercamos a ver cómo lentamente abría los ojos, y se le escapaba un sonido indefinido de su boca. En la habitación en ese momento nos encontrábamos Lilia, Vera y yo. Y Vera fue corriendo a avisar a los demás. Yo por mi parte observé atentamente cómo Zenith se incorporaba en la cama, debido a que intuí que tras tanto tiempo sin moverse su cuerpo estaría entumecido o debilitado. Pero Zenith se incorporó sin dificultad, y sin necesitar apenas la ayuda de Lilia. Buenos días, señora. Lilia mostró una enorme sonrisa al saludar a Zenith, mientras que ésta, ahora de pie, tan solo observó a Lilia con una expresión algo apagada. Escuchar la vocecita de Zenith me tranquilizó enormemente, y hasta reviví los recuerdos de esos años en esa casita en medio del campo. La voz de Zenith fue la primera que escuché al llegar a este mundo, y siempre tuvo un tono relajante y protector. Sentí como mi cuerpo perdía su tensión. Paul ha muerto, pero al menos rescatamos a la persona que más le importaba. Con Zenith con vida, he cumplido la voluntad de Paul. Sé que Zenith llorará la muerte de Paul, y se sentirá apenada, seguramente tardará días en superarlo. Pero nos tiene a Lilia y a mí para apoyarla, entre los tres podremos superar su pérdida. Kazan. Mejor no le digo nada todavía sobre la muerte de Paul. Se lo comentaré dentro de un rato, cuando entienda lo que ha pasado en todos estos años. Seguro que lo llevará mejor si se entera una vez comprenda la situación, el teletransporte, su encierro y todo. Todo a su tiempo. Dudo que le sentara bien escuchar las peores noticias de golpe, que disfrute de haber vuelto. Mi primer encuentro con Zenith tras todo este tiempo debería ser un evento agradable. Zenith puso cara de estar algo confundida antes de apartarme de su lado empujándome. ¿No me reconoce? Ah. Supongo que es normal, me pasó lo mismo con Roxy. Han pasado muchos años y ya nadie me reconoce. He crecido mucho.
Seguro que se sorprende tanto que cuando regresemos a Roa podremos bromear sobre esto. Señora, es su hijo Rudeus. Es normal que no le reconozca, han pasado ya casi 10 años desde la última vez que se vieron. Zenith me observa con la mirada un tanto perdida, tras lo que pasa su mirada hacia Lilia. Pero esta vez, tiene los ojos clavados en ella. En las pupilas de Zenith se refleja claramente el rostro de la otra mujer que hay ahora mismo en la habitación. Después de unos eternos segundos, Zenith volvió a mostrar confusión, mientras Lilia gradualmente abrió sus ojos por completo. Algo extraño está ocurriendo, no me cabe duda. En todo este rato, el rostro de Zenith ha mostrado pocas emociones y muy leves, y me extrañó la facilidad con la que se levantó de la cama. ¿Qué significará? No estoy seguro de cómo describirlo, pero no ha hecho nada más que emitir sonidos ambiguos y al ver a Lilia, parecía como si no la reconociera. Puedo comprender que no me reconozca a mí, pero a Lilia. Como mucho le han salido algunas arrugas, pero sus facciones, su ropa, su peinado, son las mismas de siempre. Le faltaba fuerza a su voz, su mirada estaba un tanto perdida y no había pronunciado ninguna palabra aún. Lo único que la hemos visto hacer es reaccionar. Señora. ¿Será posible? Lilia parecía haber notado los mismos problemas que yo, y en cuanto pronunció esa frase, comprendí lo que quería decir de inmediato. Dime que es una broma. No ha podido perder la razón. Era una posible conclusión a su cautiverio que ni Lilia ni yo quisimos comentar hasta ahora, por mucho que ambos lo tuviéramos presente. Creo que ambos llegamos a la misma conclusión, debido a que por mucho que Zenith reaccionara a nuestras palabras, todavía no nos había respondido con palabras, dando a entender que no comprende lo que decimos. Rudeus-sama, la señora, se ha ido. No quedaba nada de Zenith, había perdido las bases vitales que componen a las personas. La memoria, el conocimiento y la sabiduría. Se ha convertido en una inválida. Ya no sabe quién es Paul, ya no nos recuerda ni a Lilia ni a mí. ¿Quién fue? ¿Qué le hizo a Zenith? ¿Cómo ha podido acabar de esta forma? Ha perdido todos sus recuerdos. Así no llorará la muerte de Paul, no podremos apoyarnos entre los tres para superar su pérdida. En este momento comprendí este hecho claramente. Ah. Y mi corazón no pudo soportarlo. No sé cuántos días pasaron desde el día en que Zenith abrió los ojos. Mi sentido del tiempo se había distorsionado y todo lo que hacía estos días era despertarme, dormir, despertarme y repetir este ciclo interminable. Cada vez que cierro los ojos, sueño una y otra vez sobre la escena en la que Paul murió. Paul se lanzó contra la hidra agitó sus cuellos como si fueran látigos, Paul me apartó de ese ataque, Paul vuelve al ataque, al igual que la hidra y yo no supe reaccionar. Entonces me aparta de una patada y la cabeza de la hidra cae frente a mí, justo donde se encontraba Paul. Cada vez que llego a este punto, me levanto sobresaltado y tardo unos instantes en comprender que no fue solo un sueño, y me vuelvo a tirar en la cama, sin fuerzas para mantenerme en pie. Solo tengo fuerzas para pensar, y solo puedo pensar en Paul. Paul, no eras exactamente alguien ejemplar, es más, eras un asqueroso mujeriego y presuntuoso, que a la menor adversidad te lanzabas a la barra de un bar. Creo que es el peor ejemplo de padre que he visto en mi vida, pero aún así, yo lo quería. Puede que no fuera un amor paternal, sino más cercano a esos amigos que las madres llaman malas compañías, un compañero de travesuras. Es probable que mi edad mental fuera superior a la suya, pero su experiencia en la vida era mayor. Aún teniendo en cuenta todo lo que aprendí en mi antigua vida, seguía siendo una persona encerrada en su casa que no había hecho gran cosa durante 10 años sin salir de su habitación. Paul me ganaba con creces en sabiduría de la vida. Pero eso me daba igual. Para mí, eso no importa, lo que me importaba es que cada vez que hablaba con él, sentía que éramos similares, iguales, y por eso nunca pude verlo como mi padre. Cuando era un niño, no le di demasiada importancia, pero es cierto que Paul hizo lo posible por educarme correctamente como su hijo.
Un hijo con el alma de un deplorable engendro de 30 años, con un comportamiento claramente extraño. Y aún así, Paul jamás se avergonzó de mí, y siempre me trató como su querido hijo. Y a pesar de nuestras diferencias, siempre reconoció lo mejor de mí y me trató con cariño. Nunca en mi vida me consideró un extraño. Hasta el final, me trató como su hijo, su único y brillante hijo. Estabas equivocado, Paul. Yo no soy así. Pero siempre hizo lo posible por ser un buen padre, incluso cuando acabamos teletransportados, incluso cuando tuvo que seguir buscando a los miembros de su familia, incluso cuando decidió protegerme a mí al final. Seguro que pensó que como padre, era su obligación proteger a su hijo, arriesgándolo todo para salvarme. Seguro que lo vio como lo más lógico del mundo. Y murió para salvarme. Es casi cómico, la verdad, Paul se sacrificó para salvarme, siendo más joven que yo. Paul, tenías 2 hijas esperándote, no un falso hijo como yo, sino verdaderas hijas con mente de niñas que te idolatraban. No un salido de 30 años en el cuerpo de un niño, sino 2 adorables y preciosas hijas que esperan en casa. Ahora que no estás, yo tendré que proteger a Noor y a Isa en tu lugar. Y por si fuera poco, dejaste a tus 2 esposas. Zenith, a la que estuviste tantos años buscando y que por fin encontraste, y Lilia, la que te apoyó en todo momento recorriendo el mundo a tu lado para encontrar a Zenith. Tenías 2 esposas y 2 hijas. Paul, 4 personas esperándote. ¿Cómo pudiste olvidarte de ellas? ¿No eran lo más importante para ti? Pero conozco la respuesta a mi propia pregunta. Para Paul, es probable que yo también contara en ese número. Para él, sus 2 esposas, sus 2 hijas y su único hijo varón eran igual de importantes. Por mucho que yo nunca te hubiera tratado como un padre, mientras que tú siempre me quisiste. Ah. Joder. ¿Por qué terminó así? Paul. No me hagas esto. Por favor. Con todas las veces que dijiste que me tratarías como un hombre. ¿Acaso lo hiciste? Me casé, compré una casa, me convertí en el tutor legal de Noor y Isa, y hasta sentí que me había emancipado correctamente. Hasta vine a ayudarte y entré contigo en el laberinto. Quería demostrarte que de verdad me había independizado. ¿No lo viste? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué diste tu vida por mí? ¿Y cuáles iban a ser tus últimas palabras? ¿Por qué, joder? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué diste tu vida por mí? ¿Qué esperas que les diga a Noor y a Isa cuando vuelva? ¿Cómo voy a explicarles que nuestro padre se sacrificó para salvarme cuando yo fui el que vino a ayudarle a él? ¿Qué hago con Zenith ahora que está en ese estado? ¿Cómo se supone que voy a ayudarla? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué hago, Paul? Dímelo. ¿En serio, Paul? ¿Acaso pensaste en todo eso cuando me salvaste de la hidra? Maldita sea. ¿No te diste cuenta de que ibas a morir si lo hacías? Ah, maldición. ¿Por qué mierda dejé que te murieras cuando por fin íbamos a reunirnos todos y decir adiós a los problemas? Tenías que haber llevado a la práctica esas palabras que me dedicaste. Debiste dejarme morir y salvar a Zenith para que los 2 pudieran regresar juntos. Sniff. Oh. No quería esto. No pude contener por más tiempo la tristeza que sentía y me eché a llorar como nunca hasta ahora. Ni siquiera en mi anterior vida, cuando mis padres murieron, lloré con todas mis fuerzas. Ni siquiera me dolió tanta la pérdida en ese entonces, y aún así, la muerte de Paul rompió ese dique. Pero es muy triste, todavía no puedo asimilar que el tipo que no debía morir hubiera muerto en mi lugar. Paul, mi padre, ciertamente era mi padre, por mucho que nunca le vi como a uno. Pero era tan padre mío como mis anteriores padres. Pienso y sigo pensando, y tras eso sigo llorando. Me agota esta situación. No tengo ganas de nada.
Estoy tan aletargado que no he sido capaz de salir de mi habitación. Aunque soy consciente de que todavía tengo cosas por hacer, no logro reunir la fuerza necesaria para hacerlo. Me faltan fuerzas hasta para ponerme de pie, tan solo duermo, me despierto y me siento en la cama, antes de repetir el proceso. Hay días en los que apenas me he movido. Lilia y el Inalice de vez en cuando vienen a ver cómo estoy, sé que hablan de algo conmigo, pero ahora mismo no recuerdo de qué se trataba. Como si de improviso me hablaran en un idioma desconocido para mí. Y aunque les hubiera entendido, con mi estado actual sería incapaz de darles una respuesta apropiada. No sé qué decir, ni a ellas, ni a mí. Imagina, esto es tan solo una pregunta hipotética, que por ejemplo, hubiera sido capaz de manejar correctamente una espada. En ese caso, habría sido capaz de ayudar a Paul a cortar las cabezas de la hidra, y en ese caso, ¿Paul hubiera tenido que morir? Si hubiera estado cortando cabezas con él, podría haberlas ido sellando yo mismo con el apoyo de Roxy, y habríamos tenido más soltura contra la hidra. Si tan solo fuera capaz de utilizar Toki, o si simplemente hubiera estado más atento a la hidra, y la hubiera esquivado antes. Paul no hubiera tenido que protegerme. O tal vez si hubiera encarado a Paul, y lo hubiera obligado a regresar a la PAN, podríamos haber analizado la situación sin prisas, y nos habríamos organizado mejor, en lugar de lanzarnos al ataque impulsivamente. Bastaba con que nuestro plan de acción hubiera sido ligeramente distinto. Pero ya es demasiado tarde. Paul ha muerto, jamás veré las tumbas de mis padres en el otro mundo. Por mucho que quisiera cambiar lo sucedido, ya es demasiado tarde. Capítulo 127. Afrontando el presente. Ajeno a estos hechos, en una taberna cercana, 4 personas se sientan a la mesa. El ambiente en el lugar es de vida y bullicio, pero el ambiente en esa mesa es apagado y triste, al tener todos sus ocupantes rostros serios. Paul ha muerto. El origen de estas palabras fue una mujer de largo y lustroso pelo rubio y orejas puntiagudas. Era el Inalice, que murmuró estas palabras casi como si hablara sola. Sí que lo hizo, sí. La respuesta a la pregunta retórica vino de un miembro de la raza demoníaca que tenía la cara con rasgos de mono. Se trataba de Jisoo, que no apartó la vista de la jarra que sujetaba. Murió protegiendo a su hijo. Seguro que volvería a hacerlo si se diera el caso. Un minero del carbón, enano, con una densa y enorme barba respondió como si no le importara lo ocurrido, pero se sentía algo de tensión en sus palabras. Y eso que hoy se había hartado de beber su bebida favorita como para estar totalmente borracho, pero por su expresión, se diría que no estaba para nada embriagado. Y más aún con Zenith en ese estado. No creo que Paul hubiera llevado bien perder a su hijo, para descubrir que su esposa se había perdido. Las palabras de Jisoo hicieron que Talan se quedara en silencio, prestándole toda su atención a la bebida que quedaba en su jarra. Para ellos, ver a Zenith convertida en una lisiada había supuesto un enorme golpe, debido a que la conocieron como una persona brillante y alegre, lo que hizo que el shock fuera incluso mayor para ellos. Pero aún así, todos en la mesa eran aventureros, y conocían lo cerca que vivían de la muerte. El hecho de que Zenith hubiera sobrevivido era algo a valorar positivamente, aunque les costara aceptar su estado actual. Bueno, al menos está viva, así que todavía queda esperanza para curarla. Talan dijo estas palabras, pero se notaba que ni él mismo tenía mucha confianza en que así fuera. Esto se debía a que había oído de varios casos de aventureros, que debido a venenos potentes de monstruos, habían acabado convirtiéndose en inválidos, pero no habían historias de esos mismos aventureros curándose. Sin tener en cuenta que ni la magia de curación de nivel deidad era capaz de sanar a alguien cuya cabeza había sido degollada o aplastada por completo. Aunque llegue a moverse y hablar con normalidad, jamás recuperará los recuerdos. El Inalice dijo estas palabras sin miramientos, como si quisiera refutar las palabras de su compañero. ¿Pero qué? ¿El Inalice? ¿Por qué hablas como si estuviera segura de lo que va a pasar? Dejémoslo en que sé que así pasará.
El Inalice por su parte no dio ningún tipo de explicación. Aunque Taland y Hisu comprendían que su compañera de orejas puntiagudas había vivido muchísimo más que ellos, y que por sus palabras, parecía como si hubiera visto casos similares. Así que, para ellos, la opinión de El Inalice tenía suficiente base. Por mucho que prefirieran dejarlo estar como sintiendo que si dijeran algo más, perderían la poca esperanza que les quedaba. Pero ahora, el problema es el hijo. Prefiriendo cambiar la conversación, Taland intentó reorientar la discusión. Sí. Escuchando eso, todos en la mesa soltaron un suspiro. Ya que Rudeus Greyrat, el hijo de Paul, llevaba una semana que no había salido de su habitación. El chico no tiene ganas de nada, como si hubiera perdido toda su energía. Casi como si el inválido fuera él. El Inalice y Hisu estaban de acuerdo en ese punto, ya que Rudeus se había convertido en un muñeco sin alma. Ni respondía cuando le llamaban, ni por mucho que se le hablara. Apenas respondía con mirada perdida y asintiendo con un simple «ah». Rudy y Paul siempre fueron muy cercanos. La persona que dijo esto fue una joven de la raza demoníaca con el pelo azul recogido en una trenza cruzada, que corría por su espalda. Se trataba de Roxy Migurdia, la que hasta ahora simplemente había permanecido en silencio sin participar activamente en la conversación. En su cabeza, se estaba acordando de todos esos momentos en los que Rudeus de pequeño entrenaba con Paul para aprender a manejar una espada. En todas esas ocasiones, por mucho que Paul lo dejara agotado y magullado en sus entrenamientos, Rudeus simplemente se volvía a poner en pie molesto por perder contra su padre, pero con ilusión y energías para seguir intentándolo. A ojos de Roxy, era una escena conmovedora y envidiable de un hijo pasando el tiempo con su padre. Hasta el punto de atesorar el recuerdo de su paso por esa casa. Puedo comprender cómo se siente Senpai, pero si sigue así puede empezar a ser peligroso. Tienes razón. Desde el día en que Zenith abrió los ojos, Rudeus no ha probado bocado. Por mucho que intentaran hacerle comer, solo respondía con un «ah» y dejaba su bandeja tal cual se la dejaban. Al menos estaba bebiendo agua, pero estaba claro que empezaba a perder peso y a estar en un estado bastante lamentable. Tenía unas pronunciadas ojeras, el hueso de sus pómulos sobresalía y sus mejillas se hundían ligeramente. Su rostro estaba asemejándose a una calavera, y si no hacía nada, estaría realmente poniendo su vida en peligro. En esta mesa y en el resto del grupo de aventureros, todos pensaban igual. Necesitamos animarle de alguna forma. Al escuchar a Roxy, Hisu le lanzó una mirada a El Inalice. Tú. ¿Por qué no recurres a eso como en tantas otras ocasiones? Imposible que haga algo así. El Inalice no tardó en responder, pero la única persona del grupo que no entendió a lo que Hisu se refería fue Roxy. ¿Qué es eso que no puedes hacer? Hisu y Taland intercambiaron miradas con los labios sellados, a lo que Roxy, aún sin comprender de qué hablaban, frunció el ceño. El Inalice-san, ¿hay algo que puedas hacer? No. El Inalice respondió a la pregunta de forma secante. Bueno. Dejemos el tema. Hisu comenzó a rascarse la mejilla, al tiempo que Taland bebía como si estuviera centrando toda su atención en el líquido que atravesaba su garganta. En situaciones como esta, creo que lo mejor sería olvidarse de todo y salir a divertirse. ¿Divertirse? Los hombres somos seres muy simples. Divirtiéndonos a base de emborracharnos, acostándonos con muchachas y dándonos una alegría. No tardamos en recordar los placeres de la vida y recuperar ánimos. Ah. Sí, ahora comprendo. Incluso la tímida Roxy comprendió lo que le explicó Hisu. Y finalmente comprendió eso que el Inalice podía hacer, teniendo en cuenta su gusto por los hombres. Ahora comprendo. Los hombres son así, ¿no? Claro que sí. La pobre Roxy, habiendo comprendido toda esta información de golpe, era incapaz de alzar la vista mientras sus mejillas se encendían en un rojo intenso. Es cierto que alguna vez he escuchado que los hombres cuando se deprimen yacen con mujeres,
como por ejemplo los mercenarios, que antes y después de una gran batalla, a menudo pagaban la compañía de mujeres para calmar sus miedos. Ahora que lo mencionan, es cierto que he visto a gran cantidad de aventureros corriendo a los burdeles nada más vivir una experiencia, donde sus vidas estuvieron en peligro. Pero el hecho de imaginar a Rudeus con el Inalice hizo que su corazón se contrajera. Pero el Inalice, ¿no decías siempre que se te daba bien reconfortar a hombres destrozados? Es cierto que lo dije, pero... Mientras el Inalice y Jisoo hablaban, Roxy se puso a pensar. Por mucho que me duela, es cierto que el Inalice con sus gustos tenga una experiencia muy superior a la de una niña con este cuerpo subdesarrollado. Además que recuerdo haber escuchado comentarios sobre que la mujer es imbatible en esas artes. Por mucho que me moleste. Sé que es más que probable que Rudeus recuperaría sus fuerzas, si estuviera acompañado por una persona tan atenta y experimentada. Sobre todo, teniendo en cuenta que es hijo de Paul. Qué raro verte dudar tanto. Hace unos años, no te hubieras separado de Senpai desde lo que ocurrió. El Inalice, por su parte, tampoco era capaz de dejar a Rudeus en su estado actual, quería apoyarlo y animarlo. Pero aún así, comprendía las consecuencias. Si aprovechaba el dolor que sentía Rudeus en este momento, para acostarse con él, ¿qué pasaría cuando regresaran? Ella habrían traicionado a Cliff, y él a Sylphie. Sabía que Rudeus no se sentiría bien haciendo algo así. Hasta yo tengo gente con la que no me acostaré jamás. ¿Y por qué motivo no podrías hacerlo con Rudy? Roxy le clavó su mirada a el Inalice con cierto resentimiento, como si sus palabras fueran una ofensa. Con todo lo que está sufriendo y aún así. Ya, pero... El Inalice se dio cuenta en este momento de que Roxy todavía no conocía el motivo de esa negativa. Porque la esposa de Rudeus me odiaría por ello. Eh. Al escuchar eso, Roxy soltó la jarra que estaba sujetando. Y ésta dio un golpe sobre la mesa. Punto de vista de Roxy. Clank. La jarra de la que casi me había olvidado durante la conversación, rodó por la mesa vaciando su contenido, y finalmente cayó al suelo. ¿Rudy está casado? Sí, y están esperando su primer hijo. Ya veo. Bueno, es normal, ¿no? Rudy ya es un hombre y eso. Sé que era incapaz de ocultar mis manos temblorosas, por lo que decidí hacer algo para que se notara lo menos posible agachándome a recoger la jarra. Rudy está casado. Y pensando en esto, me llevé la jarra a la boca para beber, sin darme cuenta de que estaba completamente vacía. ¿Me puedes traer lo más fuerte que tengas en el bar? Nuevamente, para ocultar mis manos temblorosas, me crucé de brazos, pero mis pensamientos iban y venían a toda velocidad. Casado. Claro que debía estar casado, es normal. Claro que lo es. Repitiéndome una y otra vez lo mismo, hasta recordar lo que había estado haciendo en el laberinto con él. Hhhhhh. Pensé que seguía soltero y me confié. Estoy segura de que él al verme no quiso ser maleducado, y como además me trataba como una simple amiga no veía necesidad de decírmelo. Pero ustedes. Seguro que se burlaban al verme así. ¿Por qué ninguno de ustedes pensó en decírmelo antes? Tuve que tragarme las quejas que tenía para decirle al resto de miembros del grupo. Ahora mismo eso puede esperar, Rudy es lo importante ahora. Pero, aunque esté casado, su estado actual es grave. Estoy segura de que por esta vez no pasará nada. Ni yo misma entiendo lo que estoy diciendo. Solo sé que haré lo que pueda porque se mejore cuanto antes. Puede que tengas razón, pero yo no seré quien lo haga. Pude notar que las palabras de Inalice tenían cierta frustración, pero era incapaz de comprender lo que sentía mi compañera de orejas puntiagudas. Aquí tiene, señorita. Ah, gracias. El dueño del bar por fin trajo la bebida que necesitaba para tragar esta situación.
Por algún motivo la mesa estaba limpia, alguien debió limpiar lo que tiré antes, pero ni me había dado cuenta. Levanté la jarra y de un trago hice desaparecer su contenido, dejando que una quemazón se extendiera por mi seca garganta. Esta cosa está aterradoramente rica, vaya, hasta mi estómago quiere alcohol para tragar esto. Además, para mí, Rudeus. Las palabras de Elina Liz captaron mi atención. Punto de vista de Elina Liz. Además, para mí, Rudeus. Tuve que cerrar la boca en el acto, antes de arrepentirme de lo que fuera a decir. Eso, no pienso hacerlo. Aunque tampoco importa mucho, Jisoo, solo tienes que llevártelo a un burdel cercano, ¿no? No sé yo. Me cuesta imaginar a Senpai animándose después de acostarse con una desconocida. Supongo, lo que de verdad necesita ahora ese pequeño es alguien que le anime y en quien confíe. ¿Lilia? Sé que tienes cara de mono, pero no digas cosas de primate, Jisoo. Ya, lo entiendo, no hace falta que te pongas así. Soy incapaz de saber qué hacer en esta situación. No sé qué hacer. Quiero ayudar a Rudeus, pero no quiero minar su matrimonio con Sylphie. Estoy segura de que podría alegrarle acostándome con él, es de las pocas cosas por las que me siento orgullosa. Pero si lo hiciera con Rudeus, estoy segura de que sería un error que no habría forma de remediar. No me importa hacerme la mala. Estoy acostumbrada y ya no sé cuántas veces lo habré hecho. Pero si traicionara a Cliff de esa forma, y con uno de sus amigos, no sería capaz de volver a mirarlo a los ojos. El silencio se extendió en la mesa, y el único sonido que hacíamos era el de llevarnos las jarras a la boca. Estoy segura de que llamamos la atención en esta taberna tan ruidosa siendo los únicos callados y apagados. En todo caso, ahora que hemos rescatado a Zenith, por mucho que esté en ese estado, me gustaría que Senpai se pusiera de nuevo en marcha para despedirnos de una vez de esta ciudad. Escuchando a Jisoo, no pude evitar suspirar junto con mis otros dos compañeros de silencio. Pienso lo mismo. No puedo evitar pensar que ya no puedo más, y yo no llevo aquí tanto tiempo como ellos. Pero ya han pasado 6 años desde lo ocurrido, 6 largos años. Ayudamos a ese imbécil de Paul a buscar a su familia desde que nos enteramos de la teletransportación, y lo mire como lo mire, ha sido una misión muy larga. Recorrimos el continente central, Milis, y llegamos al continente demoníaco. Luego ellos regresaron a Milis para ir a Vegarito, mientras que yo fui con Buddy Gaddy a la zona norte del continente central y al final, recorrer el laberinto de la teletransportación. Habremos tenido nuestros malos momentos, pero en general, hicimos buenos recuerdos, conocimos gente increíble, y hasta creo que podré bromear sobre ello, por mucho que sepa que la catástrofe de la teletransportación fue un evento horrible. Pero para mí, y creo que para ellos, no solo fueron malos momentos. Nuestro grupo, tras tantos años se reunió, volví a viajar junto a Talan. Jisoo se movió por el gran bosque para ayudar a ese imbécil. Al final todos hicimos las paces, hasta yo volví a pelear al lado de Paul una vez más. Pensé que jamás volvería a verles o a divertirnos juntos, pero gracias a Paul, nos reunimos. Ya había pensado que tras rescatar a Zenith, iríamos a buscar a Ghislaine para celebrarlo todos juntos una vez más, bebiendo y riendo. Pero el imbécil tuvo que morirse. Mi corazón se contrajo al comprender que lo que imaginé jamás ocurriría. Hubiéramos celebrado una enorme fiesta juntos, pero tenías que arruinarlo. Sentía que con eso por fin podría perdonarte que te fueras y nos abandonaras a todos, a mí. Pero ahora. Mis expectativas habían sido aplastadas. Y es que Rudeus no era el único que estaba desanimado. Recuerden que hablamos de Rudeus, el primogénito de Paul y Zenith. Aunque podría estar experimentando tristeza en este momento debido a lo sucedido, no hay duda de que el joven descendiente de estos dos será capaz de recuperarse. Espero que tengas razón, Talan. No pude evitar asentir ante las palabras de Talan, por mucho que no estuviera del todo convencida. Sé que Rudeus no es tan fuerte como aparenta, pero aún así, ya tiene 16 años,
ya no puedo tratarlo como un niño. Con todo lo que ha sufrido, y aún así ha sido capaz de convertirse en un hombre espléndido. Además que también es un aventurero como nosotros, sé que entiende que la muerte nos llega a todos, incluidos sus padres. Y todo el mundo acaba sobreponiéndose a esa pérdida. Por lo que no me cabe duda de que tarde o temprano Rudeus será capaz de volver a ponerse de pie. Estoy segura de ello, por mucho que no sepa cuándo. Pero alguien en la mesa no había sentido a las palabras de Talán, ya que Roxy, tras escucharle, recordó un evento que ocurrió hace varios años. Punto de vista de Rudeus. Abrí los ojos y observé el exterior por la ventana. ¿Ya está anocheciendo? Me senté en la cama como si fuera un autómata programado para ello. ¿Cuántos días hará desde que volvimos a La Pan? Aunque la verdad es que tampoco me importa demasiado. Había perdido mi orientación del tiempo y realmente no tenía fuerzas para nada, todo me da igual. De improviso, alguien llamó a la puerta de mi habitación. Rudy, ¿puedo pasar? Alcé la vista y vi a Roxy junto a la puerta, que al parecer, se había quedado abierta. Sensei. Siento como si llevara años sin decir una palabra, aunque mi garganta estaba tan reseca que no sé si Roxy pudo escuchar mi voz. Ella por su parte cerró la puerta tras entrar y se acercó a mí apresuradamente. Algo en ella me pareció extraño. ¿Por qué será? Ah, claro, es porque no lleva puesto su manto. La ropa con la que Roxy entró en mi habitación era ligera y vistosa, nada parecido a lo que solía ponerse. Vengo a molestarte. Y diciendo esto con un tono firme, Roxy se sentó a mi lado en la cama. Durante unos segundos, ambos nos quedamos sentados en la cama en silencio, pero pasado ese tiempo, como si hubiera estado eligiendo bien sus palabras, Roxy por fin habló casi con un murmullo. ¿Te gustaría cambiar de aires y salir a dar una vuelta conmigo por la ciudad? Es que verás, hay muchos objetos mágicos que no encontrarás en ningún otro continente. Si damos una vuelta por el mercado seguro que nos divertimos echando un vistazo, ¿no te parece? No. No estoy de humor para eso. Comprendo. Perdona. Entiendo que Roxy me hubiera invitado a ir con ella para animarme, y es cierto que por lo general hubiera ido con ella meneando la cola como un perrillo encantado de salir a jugar. Pero no me apetece en este momento. Y nuevamente, el silencio inundó la habitación. Y de nuevo, tras ese silencio, como si hubiera estado eligiendo cuidadosamente sus palabras, Roxy volvió a susurrarme. Es una lástima lo que le ocurrió a Paul y a Zenith. ¿Es una lástima? ¿Crees que simplemente es una lástima? Supongo que para Roxy, Paul y Zenith eran simples conocidos. Siempre recordaré el periodo de mi vida en el que los 5 estuvimos viviendo juntos en la aldea Bane. Para mí, fue el momento más feliz de mi vida. Roxy dijo estas palabras con un tono suave, tras lo que cogió mi mano, permitiéndome sentir con claridad el calor de la mano que sujetaba la mía. En mis años de aventurera, a menudo perdí a personas cercanas a mí. Comprendo tu dolor, porque como tú, yo también he perdido a seres queridos. Deja de mentir, por favor. En mi viaje por el continente demoníaco conocí a los padres de Roxy, y ambos estaban sanos y salvos, y no pareció que Roxy hubiera tenido hermanos. Es imposible que comprenda lo que siento. Tus padres siguen sanos y salvos, ¿verdad? Bueno, la última vez que los vi hace unos años parecían estar perfectamente. Así que supongo que todavía les quedarán al menos otros 100 años de vida. En ese caso no comprendes lo que siento. La ira salió desde el fondo de mi corazón, casi arañando mi reseca garganta con mis palabras y solté bruscamente la mano de Roxy. Así que por favor, deja de hablar sin saber. Alcé la voz una vez más, sintiendo como la poca fuerza que quedaba en mi cuerpo se agotaba con esa acción. Pero aun cuando Roxy observó desconcertada cómo me enrabietaba, respondió con seriedad sin cambiar el tono que había usado hasta ahora.
Una de las personas que vi morir era un aventurero novato con el que formé grupo en mis primeros días de aventurera. Fue la persona que me enseñó todo lo que sé sobrevivir como un aventurero, y aunque no compartía mi sangre, lo consideraba mi hermano mayor. Murió protegiéndome. Y tras su muerte, también acabé descorazonada. Por eso mismo, creo que comprendo al menos en parte cómo te sientes. Entonces no me comprendes en absoluto. ¿Cómo vas a comprender cómo me siento, si lo que me pasa es que estoy destrozado, al darme cuenta de lo tonto que fui en mi vida anterior, y todo lo que me está pasando en esta de golpe? Siendo honesto, ni yo comprendo si de verdad seré capaz de pasar página. Siento que Roxy está intentando animarme, pero no tengo fuerza ni ganas de aceptar su apoyo en esta situación. Cuando estuve viviendo con vosotros en la aldea Vane, fui realmente feliz por primera vez en mi vida. Recuerdo que en aquel entonces fui al reino de Asura en busca de trabajo y no encontré nada. Y que gracias a eso, pude conocerlos. El pequeño y lleno de talento Rudy, y Paul y Zenith que me aceptaron con los brazos abiertos. Creo que fue en esos años en los que por fin descubrí lo que era la calidez de vivir con una familia. Diciendo esto, Roxy levantó la vista y me miró a los ojos sin ni una pizca de duda. Para mí, son mi segunda familia. Roxy se puso en pie y desapareció de mi campo de visión, pero pude sentir cómo el colchón tambaleaba con sus movimientos. Se había colocado a mi espalda, arrodillada sobre la cama y abrazando mi cabeza fuerte contra su pecho. Rudy, quiero ayudarte a cargar con tu dolor. Pude sentir cómo mi cabeza se apoyaba cómodamente sobre su pecho, pero también noté los potentes latidos del corazón de Roxy. El sonido era enormemente tranquilizador. ¿Por qué me tranquilizo al notar y casi escuchar sus latidos? ¿Cómo es posible que eso me calme? ¿Cómo puedo sentir solo con eso que todo irá bien? No era solo su tacto y sus latidos lo único que sentía. Pude notar el aroma propio de Roxy que conseguía eliminar toda la tensión de mi cuerpo. ¿Cómo puede algo tan simple como su olor corporal servir para misteriosamente relajarme? Me pregunto por qué. Ah. La respuesta casi sale de mis labios, pero se perdieron en ellos. Soy tu CISO, Rudy. Y aunque sea pequeña y no la persona adecuada para guiarte, he vivido mucho más que tú y mi cuerpo podrá soportarlo, así que, no dudes en pedirme lo que quieras, lo que sea. Cogí nuevamente la mano que solté antes de Roxy y que ahora tenía apoyada en mi pecho mientras me abrazaba, y vi lo realmente pequeña que era su mano. Aún así, a mis ojos, eran unas manos grandes y dignas de respeto, unas manos que al verlas eran capaces de hacerme sentir mejor. Si elimino la distancia entre nosotros, ¿conseguiré tranquilizarme del todo? Aunque la vida sea dura, entre dos personas, ese dolor se aligera. Roxy comenzó a separarse de mí y romper el abrazo. Pero instintivamente, agarré su mano y le impedí alejarse, sumado a que además tiré de su cuerpo. Ah. Su pequeña figura acabó sobre mis rodillas y nuestras miradas se cruzaron. Pude ver perfectamente cómo esos entrecerrados ojos propios de ella estaban llorosos, aunque sus mejillas estaban inflamadas en un fuerte rojo y apretaba los labios con fuerza. Coloqué mi mano sobre su espalda y la apreté contra mí, hasta que pude volver a sentir los latidos de Roxy y su cálida temperatura corporal. Hazlo. ¿A qué se refiere? Mi confusión debió verse reflejada en mi cara, puesto que Roxy respondió a mi pregunta mental. Cuando los hombres sufren, escuché que consiguen calmarse acostándose con una mujer. ¿Quién le dijo algo así? Seguro que fue Elina Liz. Pero no era capaz de comprender por qué Roxy decía eso en esta situación. A las mujeres nos pasa algo similar, nos gustaría poder olvidar los eventos más dolorosos, como el dolor que siento por la muerte de Paul. Por eso, si tú quisieras, Rudy, me gustaría poder olvidarlo contigo. Roxy no paraba de hablar agitada y casi balbuceando. Claro, me gustaría ayudarte a olvidar lo ocurrido, aunque comprendo que mi cuerpo no es atractivo, así que comprenderé si no quisieras hacerlo, además que siempre podrías irte a un burdel, ¿no?
Roxy seguía sin parar de hablar casi como si quisiera darme excusas, mientras que yo por mi lado, simplemente era incapaz de reaccionar ante la situación. Para mí, Roxy es una persona a la que siempre he respetado muchísimo, pero empiezo a preguntarme qué se sentiría si pasara con ella la noche, haciendo caso a lo que sugiere. Bueno, aunque no lo creas, tengo mucha experiencia en el tema, y por mucho que pienses lo contrario, estoy segura de que soy mejor que cualquiera de esas jovencitas. Así que lo que podemos hacer es simplemente disfrutar la compañía del otro sin ataduras, para ayudarnos mutuamente con nuestras penas, aunque solo sea esta vez. Hacía tiempo que había dejado de prestar atención a las incoherentes palabras de Roxy, ya que mi mente comenzaba a nublarse debido a un impulso que salía de mi interior. Si solo sintiendo sus latidos soy capaz de calmarme, me pregunto qué pasará si siento más de ella. ¿Conseguiré recuperar mi energía? ¿Mi energía? En mi cabeza, hasta yo mismo comprendía que lo que decía eran simples excusas para ocultar lo que de verdad quería. Bueno, si lo que buscas es experiencia, imagino que preferirías a Elina Lice, no me importa pedirle que Tumbé a Roxy contra la cama, muy violentamente, dejándome llevar por mis deseos. Como si quisiera soltar toda la rabia que llevaba dentro. El sol entraba por la ventana y lo primero que vi al abrir los ojos fue a Roxy durmiendo a mi lado, con su rostro sereno cubierto en parte por su cabello suelto. Ahora realmente he complicado las cosas. El primer pensamiento nítido que tuve a la mañana siguiente fue ese, junto a que se me escapó un largo suspiro. ¿Qué le voy a decir ahora a Sylvie? Mis preocupaciones del día anterior se habían visto incrementadas en una más. Pero por extraño que parezca, sentía como si mis emociones se hubieran calmado completamente. Como si mi depresión hubiera sido un sueño del que me hubiera despertado. Claramente sigo deprimido por todo lo que ha pasado, pero ya no es ni de lejos como me sentía estos días. ¿Por qué será? ¿Será que el acto de intentar crear vida elimina la tristeza de perderla? Si soy capaz de bromear con esto, estoy muchísimo mejor que hace 24 horas. Los ojos de Roxy se abrieron de golpe y tras cerciorarse de quien tenía delante, se revolvió bajo las sábanas como intentando ocultar su cuerpo desnudo, imitando a un caracol. Cuando concluyó su tarea e intentando aparentar calma, murmuró sin mirarme a los ojos. Buenos días, Rudy. ¿Qué tal fue? ¿Cómo que qué tal fue? Siendo sincero, creo que me excedí un poco en cómo la traté, fui demasiado brusco. Y eso de que tenías experiencia está claro que era mentira. Pero aún así, aceptaste cada movimiento y no te quejaste en ningún momento, aunque estoy seguro de que te hice daño. Te pido perdón y al mismo tiempo te doy las gracias, lo necesitaba. Pero esto no es algo que pueda permitirme decirle a Roxy, teniendo en cuenta que amo a Sylvie y estoy casado con ella. Por otra parte, creo que no encajamos del todo. Tu cuerpo es algo pequeño para mí, pero no me atrevería a decir que no me encantó. Y por si fuera poco, se ha ido el pesar de estos días. Y por todo esto, no quiero engañarla y herir sus sentimientos. Fue fantástico. A lo que la cara de Roxy de la barbilla a la frente tomó un tono rojo fuego. Muchas gracias. No me refería a eso. Te preguntaba que si te sientes mejor. Eso. Ups. Sí. En ese caso, si nos abrazamos, estaremos en paz, y la verdad es que me gustaría. Hecho. Y siguiendo su petición, le di un fuerte abrazo a Roxy, en el que pude sentir su calidez, su ternura, aunque también noté que su piel estaba algo húmeda y pegajosa. Normal teniendo en cuenta la pasada noche. El contacto además me permitió sentir de nuevo sus latidos. Es un sonido tan relajante. No esperaba que tus brazos fueran tan musculosos, Rudy, casi no pareces un mago. Es normal, hago bastante ejercicio. Roxy, con su cabeza apoyada sobre mi pecho, acariciaba mis brazos mientras decía esto. Viéndola actuar de forma tan adorable,
Pude sentir como mi amor por Sylvie me recriminara el acto, lo que hizo que la apartara de mi lado lentamente y me levantara de la cama. Aparte, había algo que necesitaba contar. Roxy Sensei. ¿Puedo contarte una cosa? Te escucho. Es probable que notara la seriedad en mis palabras, ya que su expresión se tornó en seria y se sentó correctamente sobre la cama. Ah, ver a Roxy sentada desnuda sobre la cama es demasiado estimulante. Tuve que apartar la mirada para controlarme, mientras yo me cubría de cintura para abajo con las sábanas. Lo que te voy a contar es solo un cuento. Con esa introducción di comienzo a la historia que quería contarle sobre un hombre que no existe. Un hombre que se encerró en su cuarto siendo joven por unos eventos dolorosos, y que durante casi 20 años estuvo perdiendo el tiempo viviendo a costa de sus padres. Y un día, sus padres repentinamente murieron y ese hombre no solo no fue al funeral, sino que en cambio hizo lo peor que un ser humano podría hacer. Al verlo, el resto de familiares le dieron una paliza y lo echaron de casa. El hombre lo había perdido todo. Pero por suerte, acabó en tierras lejanas y decidió redimirse para cambiar para mejor en ese sitio. Su día a día avanzaba a buen ritmo, y hasta se creyó que podría ser feliz en su segunda vida pasara lo que pasara. Pero a día de hoy, debido a su error, dejó que alguien importante para él muriera. Y esto lo hizo recordar la muerte de sus padres. Fue en ese momento en el que ese hombre, de verdad lamentó haber actuado incorrectamente cuando murieron sus padres. Decidí contarle a Roxy mi vida de esa forma, como si hablara de otra persona. Y a cada palabra que salía de mi boca, era como si mi alma fuera expulsando pus acumulada tras años en mi infectado corazón, hasta el punto que llegué a preguntarme si de verdad siempre quise contarle mi historia a alguien. ¿Solo con eso me conseguiré sentir mejor? No estoy seguro. Roxy escuchó mi historia atentamente, sin detenerme en ningún momento ni para darme ni quitarme la razón, sino que simplemente escuchó en silencio cada palabra. ¿Qué piensas que debería hacer ese hombre en esa situación? Roxy se quedó en silencio. Es posible que no sepa qué responder tras escuchar esa historia tan repentina. Además que dudo que se crea que es una simple historia, aunque conociéndola y viendo lo lista que es probable que se piense que hay un doble sentido oculto. Si yo estuviera en su lugar, iría a ver la tumba de mis padres. No creo que sea demasiado tarde para ello, ni tampoco para ir a disculparme o al menos hablar con el resto de familiares. El problema es que tanto las tumbas como sus familiares se encuentran muy lejos y sería difícil llegar hasta ellas. Podría decir que es hasta imposible. Ese hombre tiene ahora una nueva vida, con una nueva familia a los que quiere muchísimo como para dejarles. ¿No puede volver? Así es, o al menos, es poco probable que sea capaz. De nuevo Roxy se queda callada, aunque no estuvo tanto rato callada en esta ocasión. En ese caso, no se puede hacer nada, y su deber sería encargarse de la familia que tiene delante. Las palabras de Roxy fueron todo un cliché, además de ser una frase que valdría para muchísimos momentos de la vida, algo que cualquiera podría decir. Ni especial ni diferente, simplemente obvio. Creo que eso es lo que Paul hubiera querido, Rudy. Roxy dijo esto como si fuera lo más normal del mundo, palabras autocomplacientes y nada especiales, que habría escuchado todo el mundo a lo largo de su vida. Así que por favor, no te estanques aquí. Queremos que vuelvas. Pero por algún motivo, mi corazón estaba renovado tras escucharla. Claro que sus palabras son comunes. Por mucho que me duela la muerte de mis padres y de Paul, eso es algo común. La única opción posible es aceptarlo y seguir avanzando. Tengo una vida en este mundo, y seguiré viviéndola. Paul ha muerto, y Zenith se ha convertido en una inválida. La ansiedad de saber que tengo que regresar a Ranoa a decírselo a mi familia, junto con la ansiedad de no saber qué hacer una vez eso pase, hacen que mi futuro esté lleno de situaciones tensas. Pero no puedo huir. Mi única opción es afrontarlo y plantarle cara. Puede que no sepa qué debo hacer en este momento, pero cada cosa a su tiempo. Lo primero es informar de lo ocurrido,
Luego llegará el siguiente problema que también tendré que resolver. ¿Acaso no hacía tiempo que había decidido cómo sería mi vida desde que llegué a este mundo? ¿Acaso no dije que viviría mi vida al máximo? En ese caso solo puedo abrir los ojos y aceptar lo que ocurre, por duro que sea. Porque lo único y lo mínimo que puedo hacer es superar cada problema que se me ponga delante. Había comprendido qué hacer de ahora en adelante, pero eso no significaba que el dolor hubiera desaparecido, sino que simplemente algo en mi interior había cambiado. Sensei. Sí. Muchísimas gracias. Otra vez ha sido Roxy la que ha conseguido salvarme. Un simple gracias no era suficiente para hacerle saber cuánto la respetaba por todo cuanto ha hecho siempre por mí. Fin. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.